Jesús lloró. Juan 11:35, el versículo más corto de toda la Biblia. Dos palabras que dicen más sobre el carácter de Dios que muchos capítulos enteros. Jesús, el que sabía que Lázaro iba a resucitar en minutos, lloró de todas formas. No fingió que el dolor no importaba porque el milagro venía. Lloró primero. Eso dice algo fundamental sobre cómo Dios se relaciona con el duelo. No lo apresura, no lo explica antes de honrarlo. No dice, no llores porque todo va a estar bien antes de estar presente en el dolor. Llora con los que lloran. Primero la presencia en el dolor, después lo que viene después. Esta mañana venimos con lo que se perdió, con lo que todavía duele aunque haya pasado tiempo, con el duelo que nunca encontró el espacio suficiente para ser llorado completamente. Al Dios que no nos pide que dejemos de llorar antes de tiempo. Muy buenos días, querido hermano, querida hermana. Si llegaste esta mañana cargando una pérdida, bienvenido. No importa si esa pérdida fue reciente o antigua, si es de las que el mundo considera grandes o de las que nadie más entiende que duelan tanto. Aquí hay espacio para ella. No tienes que haber procesado el duelo ya para estar aquí. No tienes que tener las lágrimas bajo control, ni las preguntas respondidas. Puedes llegar con el dolor exactamente como está, sin envolver, sin la versión espiritual que lo hace más presentable. ¿Cómo es? Gracias, Padre, por esta mañana, por el hecho de que quien está aquí todavía busca espacio para lo que perdió, que no se resignó a cargarlo callado. Esa búsqueda de un lugar donde el duelo pueda ser honrado es ya una forma de valentía. Gracias porque tú no le pides a tu pueblo que sienta menos de lo que siente, porque los salmos están llenos de lamentos reales, porque Jeremías lloró tanto que le llamaron el profeta llorón, porque Jesús mismo lloró en la tumba de su amigo. El duelo honesto tiene lugar en la fe. Quiero hablar de algo antes de la enseñanza porque creo que libera desde el principio. Hay una presión muy real en los espacios de fe para pasar rápido del dolor a la esperanza, del lamento a la declaración, de las lágrimas a la alabanza. Y esa presión, aunque a veces viene de lugares buenos, produce duelos incompletos. El duelo incompleto no desaparece porque se lo apresure. Se va al subsuelo, y desde ahí contamina de maneras que no siempre se conectan con la pérdida original. La irritabilidad crónica, que no tiene nombre, el entumecimiento emocional que lleva años, la dificultad para estar completamente presente en las cosas buenas de hoy. Y hay también un tipo específico de duelo que es especialmente difícil de procesar, el que nadie valida. La pérdida que el mundo no reconoce como suficientemente grande para el dolor que produce. La que viene acompañada del «ya deberías haberlo superado» o «no fue para tanto» o «tienes mucho por lo que estar agradecido». Para esa persona que llegó con un duelo que no encontró suficiente espacio, esta oración fue preparada, con la convicción de que el duelo que la cultura minimiza no es minimizado por Dios, que el dolor que otros no validan sí es validado aquí. Antes de continuar, escribe en los comentarios el nombre de lo que perdiste, no toda la historia, solo el nombre, una persona, un sueño, una etapa, una versión de ti mismo, una relación. Nombrarlo en el espacio compartido de los comentarios es ya un acto de duelo honrado. Hazlo ahora. El duelo no procesado es uno de los temas más silenciados en la cultura contemporánea y también en la cultura cristiana. Vivimos en un mundo que valora la recuperación rápida. El que supera rápido parece más fuerte, más espiritual, más resiliente. El que tarda en sanar parece débil o atascado. Pero el duelo no funciona según los tiempos que la cultura le asigna. Funciona según la profundidad de lo que se perdió. Y una pérdida profunda requiere un proceso largo. No porque haya algo mal en quien lo vive, sino porque la profundidad del dolor es proporcional a la profundidad del amor. Lo que más dolía era lo que más importaba. El duelo largo no es señal de poca fe ni de poca fortaleza. Es señal de que lo que se perdió era genuinamente valioso, y eso es algo que merece ser honrado y no apurado. Las etapas del duelo que describió Elizabeth Kubler-Ross
Negación, rabia, negociación, depresión y aceptación no son lineales, no se transitan en orden, se pueden vivir varias al mismo tiempo, se puede llegar a la aceptación y volver a la rabia. El proceso no es recto ni predecible. Hay también el duelo anticipatorio, el que se vive antes de que la pérdida ocurra cuando uno sabe que viene, el que acompaña a un enfermo terminal, el del matrimonio que se sabe terminando, tan real como el que viene después, pero aún menos validado. El Salmo 22 comienza con el grito más desesperado de toda la Biblia. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? No fue el grito de alguien en poca fe, fue el grito de alguien en dolor real, que lo llevó al único lugar donde podía ser recibido completamente, y Jesús lo citó desde la cruz. Que ese grito sea también el permiso para el duelo que se lleva callado, que si hay un ¿por qué?, todavía sin respuesta, sea traído aquí esta mañana. Que el duelo que nunca encontró el espacio suficiente, encuentre esta mañana el espacio que necesita. Que nada tenga que ser resuelto antes de que el dolor sea honrado. Lamentaciones es un libro entero de duelo en la Biblia, escrito por Jeremías después de la destrucción de Jerusalén. 5 capítulos de llanto colectivo, sin resolución fácil, sin declaración de victoria al final, solo el duelo honesto de un pueblo que perdió todo. Y ese libro está en el canon sagrado. La inclusión de Lamentaciones en la Biblia es un mensaje teológico en sí mismo. El duelo tiene lugar en la fe. El llanto colectivo tiene lugar en la fe. La ausencia de respuestas fáciles tiene lugar en la fe. Dios no exige que su pueblo tenga el duelo resuelto para que su dolor sea recibido. Ahora quiero hablar directamente de la pérdida que nadie valida porque creo que es una de las heridas más solitarias que existen, la que uno carga solo porque el mundo no reconoce que sea suficientemente grande para el dolor que produce. Hay pérdidas que el mundo reconoce fácilmente. La muerte de un ser querido, el divorcio, la pérdida del trabajo. Esas tienen rituales sociales de acompañamiento. Hay funeral o velorio, hay personas que llevan comida, hay mensajes de condolencia. La pérdida es validada colectivamente. Pero hay pérdidas que no tienen ritual. El aborto espontáneo, que algunos minimizan como solo un embarazo. La infertilidad, que es la pérdida de un futuro que nunca llegó a ser. El fin de una amistad profunda que el mundo no trata como duelo. La pérdida de la salud. La pérdida de un sueño que se creyó con todo. Hay también la pérdida de una relación que todavía existe físicamente, pero que ya no es lo que fue. El padre con demencia que está vivo, pero que ya no reconoce a sus hijos. El matrimonio que terminó emocionalmente, aunque legalmente siga. La amistad que se enfrió sin que hubiera un momento claro de ruptura. Esas pérdidas ambiguas son especialmente difíciles porque el duelo no sabe a qué aferrarse. No hay fecha de inicio clara. No hay ritual de cierre. La persona todavía está, pero lo que se tenía con ella se fue. Y el mundo no entiende que se llore algo que todavía existe. Y hay también la pérdida de la versión de uno mismo que se esperaba ser. El profesional que creyó llegar a un lugar al que no llegó. La madre que creyó que la maternidad se sentiría de una manera y que se siente diferente. El creyente que creyó que la fe le daría una vida que no llegó. La pérdida de la versión imaginada de la propia vida. Todas esas pérdidas son reales aunque no tengan funeral. Todas producen duelo aunque nadie traiga comida. Todas merecen ser lloradas aunque el mundo diga que no eran para tanto. Y el Dios que llora con los que lloran no hace distinción entre pérdidas que el mundo valida y las que no. Si llevas un duelo que no encontró suficiente espacio o una pérdida que nadie más comprende del todo, los miembros del canal reciben oraciones personalizadas con tu nombre y pérdida específica, plegarias grabadas para las noches donde el duelo regresa con más fuerza, peticiones respondidas con prioridad y comunidad privada donde el llanto tiene espacio sin necesidad de explicarse. El botón está justo debajo, porque hay duelos que se llevan mejor acompañados. El tercer tema es el que ancla todo lo demás. El Dios que llora con los que lloran.
Porque hay una imagen de Dios en la cultura religiosa popular que no hace espacio para esto. La imagen del Dios estoico, imperturbable, que está por encima del dolor y que nos llama a estarlo también. Pero esa imagen no es la del Dios que revela la Biblia. El Dios bíblico siente, se entristece, se indigna, se deleita, y en Juan 11:35 llora. No porque no supiera lo que iba a hacer, porque el dolor de María y de los que lloraban con ella lo movió, porque el dolor humano le importa al punto de producir lágrimas divinas. Romanos 12:15 tiene una instrucción que la mayoría conoce de memoria, pero que pocas veces se aplica a la relación con Dios. Gozaos con los que se gozan y llorad con los que lloran. Dios no solo da la instrucción, la vive. Llora con los que lloran antes de pedirles que lloren con los que lloran. Isaías 53:3 describe al Mesías como varón de dolores experimentado en quebranto. No el Dios que nunca sufrió y que por eso no entiende el sufrimiento humano. El que fue experimentado en quebranto, que conoce el dolor desde adentro, que puede acompañar el duelo con la autoridad de quien lo vivió. Que eso cambie la manera de llevar el duelo a Dios, no como algo que hay que resolver antes de poder estar bien con Él, como lo que se le lleva precisamente porque lo comprende desde adentro, porque el que llora con nosotros ya estuvo ahí antes y sabe lo que es perder algo que importaba profundamente. Salmo 56:8. Recoge mis lágrimas en tu frasco, ¿no las tienes anotadas en tu libro? Dios guarda las lágrimas, las registra, las considera suficientemente importantes como para conservarlas. No se pierde ninguna. Que esa imagen sea real esta mañana, que cada lágrima que se lloró o que no se pudo llorar todavía haya sido vista y guardada por el que las recoge, que no se haya perdido ninguna, que el duelo que se cargó solo no haya sido solo en realidad, porque el que guarda las lágrimas estuvo presente aunque no se lo sintiera. Escribe en los comentarios: mi dolor es visto. No, ya lo superé. No, todo pasa por algo. Solo eso. Mi dolor es visto. Esa declaración en este espacio compartido es una forma de recibir lo que el Dios que guarda lágrimas dice sobre tu duelo. Hazlo ahora. Antes de orar quiero que escuches algo sobre quién eres en este momento de duelo. El duelo no es señal de poca fe, es señal de que amaste, de que algo importó lo suficiente como para doler cuando se fue. Eso no es debilidad, es la evidencia de que tu corazón está vivo y que funciona como fue diseñado. Eres alguien cuyas pérdidas importan, cuyo duelo merece el tiempo que necesita, cuyas lágrimas son guardadas por el Dios que las recoge. No tienes que acelerar el proceso para demostrar que tienes fe. Puedes tomarte el tiempo que el proceso requiere mientras confías en el que acompaña el camino. El Dios que llora con los que lloran está contigo en este duelo, no desde arriba observando, al lado, con las mismas lágrimas, experimentado en quebranto, cercano a los quebrantados de corazón. Esa cercanía es real, aunque el duelo haga difícil sentirla. Quédate hasta el final. Al cierre voy a darte algo muy concreto, una práctica de duelo saludable que puede acompañar el proceso en los días que siguen, no para apurar la sanidad, para honrar lo que se perdió de una manera que le dé al proceso el espacio que necesita. Llegó el momento de orar. Esta mañana la preparación es esta: deja que lo que se perdió sea nombrado en tu interior. No la versión resumida que le cuentas a los demás, el peso real, la magnitud real de lo que falta, lo que se extraña, lo que ya no está y que dejó un espacio que todavía se siente. No tienes que tener las lágrimas bajo control para orar esta oración. No tienes que estar en paz todavía. Si el dolor es lo que hay en este momento, el dolor puede ser el punto de entrada a la oración. El Dios que llora con los que lloran no requiere compostura antes de acercarse. Con lo que se perdió en mente, con el peso real de lo que falta, con el duelo que quizás lleva demasiado tiempo sin encontrar el espacio que merece, entramos juntos en la presencia del Dios que guarda las lágrimas y que llora con los que lloran. Oración. Padre amado,
Vengo delante de ti en el nombre de Jesús con algo que llevo cargando y que necesita un espacio que pocas veces ha encontrado. El duelo, la pérdida que todavía pesa aunque haya pasado tiempo, lo que falta y que sigo sintiendo que falta aunque intente seguir adelante. Hay una presión que siento de haber superado esto ya, de estar bien, de demostrar que la fe es suficiente para no necesitar tanto tiempo en el dolor. Y esa presión me hizo apurar el proceso o fingir que estaba más adelante de donde realmente estoy. Señor, aquí estoy sin esa presión, como realmente estoy. El duelo que traigo tiene tiempo, quizás demasiado tiempo según los estándares de los que me rodean, pero sigue activo, sigue presente en momentos inesperados, en fechas que el calendario guarda aunque yo quiera olvidar, en objetos que todavía no pude regalar o tirar, en el espacio vacío que sigue sintiéndose lleno de ausencia. Señor, dame el permiso que necesito darte porque mi mente religiosa lo complica, el permiso de estar en el duelo el tiempo que el duelo necesita, no de quedarse atascado indefinidamente, el permiso de que el proceso tome el tiempo real que requiere sin que eso sea señal de poca fe o de poca fortaleza, que lo que todavía no pude llorar completamente pueda ser llorado ahora, que si hay lágrimas que esperaron ser soltadas, haya esta mañana el espacio para soltarlas, que si el duelo vino en silencio, porque no había a quien mostrarlo, haya aquí el receptor que lo recibe sin apurarlo. Que el duelo que llevo sea honrado antes de ser resuelto, primero visto, primero acompañado, primero validado como el proceso real que es, después lo que sigue, pero primero esto, la presencia en el dolor antes que el camino fuera de él, y que en este espacio de honrar el duelo haya también el comienzo de algo. No el fin del dolor todavía. El primer movimiento hacia poder cargar la pérdida de una manera diferente. No sin peso, con el peso en el lugar correcto. En manos que pueden sostenerlo mejor que las mías solas. Padre, ahora vengo a la parte del duelo que es más difícil de nombrar porque nadie me ayudó a nombrarlo. La pérdida que no tuvo funeral. La que el mundo no reconoció como suficientemente grande para el dolor que produce en mí. La que me dijeron que debería haber superado ya o que no era para tanto. Hay algo muy específico que se perdió que quiero traer esta mañana aunque sea difícil de articular el vacío que dejó. El espacio que ocupaba en mi vida y que ahora está vacío aunque nadie más lo vea. La manera en que cambió quién soy o quién creí que iba a ser. Todo eso es real, aunque no tenga el reconocimiento de los demás. Señor, valida esta mañana lo que otros minimizaron, que el dolor que siento por esta pérdida sea reconocido como lo que es, la respuesta apropiada a algo que genuinamente importaba. Que no tenga que defenderlo ni justificarlo, que aquí sea simplemente recibido. Que el ya deberías haberlo superado de las personas bien intencionadas no tenga más poder que tu voz que dice, veo lo que perdiste, entiendo por qué duele, no tienes que estar bien todavía, el proceso que tienes es real y tiene el tiempo que necesita. Sana también la soledad adicional que produce el duelo no validado, porque cargar una pérdida solo ya es difícil. Cargarla mientras los demás no entienden por qué duele es una carga doble. Que esa soledad del duelo no comprendido sea aliviada esta mañana por la presencia del que comprende completamente. Y que si hay alguien en mi vida que pueda comprender esta pérdida, aunque sea parcialmente, haya el valor de compartirla con esa persona esta semana. Que el duelo que se compartió, aunque sea con una persona, sea más liviano que el que se cargó completamente en solitario. Que haya esa persona y que haya esa conversación. Los miembros reciben oraciones personalizadas donde mencionamos tu nombre y tu pérdida específica ante Dios. Plegarias grabadas para las noches donde el duelo regresa más fuerte. Respuesta prioritaria a tus peticiones. Y comunidad privada donde las pérdidas que nadie más entiende tienen espacio real. El botón está justo debajo del video. Porque el duelo que nadie validó merece al menos un espacio donde sea completamente recibido. Padre,
Ahora vengo a recibir lo que más necesito esta mañana. No la promesa de que el dolor va a pasar pronto, sino la certeza de que no estoy solo en él, que el Dios que lloró en la tumba de Lázaro está aquí, en este duelo, no observando desde una distancia segura, al lado, con las mismas lágrimas. Que Juan 11:35 sea personal esta mañana, que Jesús no solo lloró entonces, sino que llora ahora con lo que yo lloro. Que el varón de dolores experimentado en quebranto no me pide que sienta menos porque él mismo sintió profundamente. Que la autoridad con que acompaña el duelo viene de haber estado ahí. Que el Salmo 56:8 sea real. Que las lágrimas que lloré o que no pude llorar todavía hayan sido vistas y guardadas. Que ninguna se perdió en el vacío. Que cada una fue recogida por el que las recoge y registrada por el que registra todo lo que importa. Señor, que tu presencia en este duelo sea tangible, aunque sea de maneras sutiles. Una paz que aparece donde debería haber solo ansiedad. Una certeza de compañía que no tiene explicación lógica. Un versículo que llega con una precisión que no puede ser casualidad. Algo que sea reconociblemente tuyo en el dolor. Que el duelo que llevo no tenga que alejarme de ti. Que en lugar de hacer la relación contigo más distante, la haga más cercana. Que la honestidad sobre el dolor en tu presencia sea la forma más profunda de intimidad que existe. Que lo que traigo sin filtro sea lo que más profundamente me conecta contigo. Y que haya también esperanza, no la esperanza que niega el dolor, la que coexiste con él, la que dice, esto duele profundamente y al mismo tiempo Dios está aquí y el proceso va hacia algún lugar. Que esas dos verdades puedan ser verdad al mismo tiempo sin que una cancele a la otra. Que la promesa de Apocalipsis 21:4 sea el horizonte. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, no solo las grandes, toda lágrima, las de los duelos que el mundo validó y las de los que no validó, las recientes y las antiguas, las que se lloraron en público y las que se cargaron en silencio. Toda lágrima. Amén. Si esta oración llegó a algo específico en ti, escribe en los comentarios, Dios guarda mis lágrimas. Esa declaración no apura el proceso ni niega el dolor. Afirma que el proceso ocurre en compañía, y si conoces a alguien que lleva un duelo solo o una pérdida que nadie entiende, comparte este video con esa persona hoy. Cada tipo de pérdida tiene una textura específica. La primera y más reconocida es la pérdida por muerte, la que tiene ritual, funeral, fecha, reconocimiento colectivo, la que la cultura sabe acompañar, aunque imperfectamente. La segunda es la pérdida relacional, el divorcio, la amistad que terminó, la relación que se fue deteriorando hasta que ya no quedaba nada. Estas tienen algo del reconocimiento social, pero menos que la muerte. No hay funeral para un matrimonio que termina, aunque el duelo sea igual de profundo. La tercera es la pérdida de identidad, la que viene de perder el rol que definía quién eras, la madre cuyos hijos crecieron y se fueron, el profesional que perdió la carrera que era su identidad, el atleta cuyo cuerpo ya no puede hacer lo que hacía, la pérdida de quién se era, no de quién se tenía. La cuarta es la pérdida de seguridad, la que viene de un diagnóstico, de un asalto, de un accidente, cuando la sensación de que el mundo es un lugar predecible y razonablemente seguro desaparece. Esa pérdida es especialmente difícil de nombrar porque no se puede señalar lo que se perdió de manera concreta. Y la quinta, quizás la menos nombrada de todas, es la pérdida del futuro imaginado, el embarazo que no llegó a término, la carrera que no se concretó, el matrimonio que se soñó y que no ocurrió, la versión de la propia vida que se creyó con todo y que resultó no ser el camino. Se llora un futuro que nunca existió. Señor, que quien ora pueda identificar qué tipo de pérdida lleva, no para categorizar el dolor, sino para nombrarlo con la precisión que merece, porque lo que se puede nombrar con claridad, se puede llevar con claridad, y lo que se puede llevar, puede ser procesado. Padre, el duelo también vive en el cuerpo.
La investigación sobre el duelo muestra que produce cambios físicos medibles. El sistema inmune se debilita, el cortisol aumenta, el sueño se fragmenta, el apetito se altera, el cuerpo llora aunque los ojos no lo hagan. El duelo no procesado no solo afecta la mente y el espíritu, se acumula en el cuerpo de maneras que no siempre se conectan con la pérdida original. La fatiga crónica que no tiene explicación médica, el dolor difuso, la enfermedad que aparece después de un periodo de pérdida prolongada. Señor, sana también el cuerpo que cargó el peso del duelo, los hombros que llevan el peso de lo que se perdió, el pecho que siente la opresión de lo que falta, el sistema nervioso que aprendió a estar en alerta desde la pérdida, que la sanidad del duelo llegue también a la dimensión física, que haya descanso real esta semana, que el sueño sea más profundo, que el cuerpo encuentre que puede bajar la guardia porque hay alguien más que vela, que la paz que sobrepasa el entendimiento sea también paz física y no solo espiritual. Amén. Quiero que escuches 3 historias bíblicas de personas que lloraron pérdidas profundas y cómo Dios estuvo en ese duelo. Noemí perdió a su esposo y a sus 2 hijos en tierra extranjera. Al regresar dijo: «No me llaméis Noemí sino Mara, amargura, porque el Todopoderoso me ha llenado de amargura». Nombró su duelo con honestidad radical, y Dios la honró con la historia de Ruth. Job perdió hijos, bienes y salud en sucesión rápida, y su primera respuesta fue rasgar sus vestidos, raparse la cabeza, postrarse en tierra y adorar. No negó el dolor. Tampoco se quedó en él sin Dios, los dos al mismo tiempo. El duelo honesto y la fe activa coexistieron desde el principio. Y María Magdalena en el jardín de la resurrección lloraba buscando el cuerpo de Jesús, todavía en duelo cuando el milagro ya había ocurrido. No fue reprendida por seguir llorando cuando ya había motivo de alegría. Jesús la llamó por nombre en medio de sus lágrimas. El encuentro con él ocurrió en el duelo, no después de él. Señor, que esos ejemplos sean horizonte y consuelo. Que Noemí muestre que nombrar la amargura honestamente no aleja a Dios. Que Job muestre que el duelo y la adoración pueden coexistir. Que María Magdalena muestre que el encuentro con Dios ocurre en las lágrimas y no solo después de ellas. Quiero hablar de algo que los especialistas en duelo llaman duelo complicado, cuando el proceso normal se atrasa de maneras que requieren acompañamiento adicional, cuando el duelo sigue siendo tan intenso, después de mucho tiempo, que interfiere con la capacidad de funcionar. El duelo complicado no es señal de poca fe ni de poca fortaleza, es el resultado de una pérdida que fue especialmente traumática o múltiple, o que ocurrió en circunstancias que complicaron el proceso. La muerte repentina sin oportunidad de despedirse. La pérdida por suicidio que añade preguntas sin respuesta. Para ese tipo de duelo, hay ayuda profesional disponible, consejeros y terapeutas especializados en duelo que pueden acompañar lo que la oración sola no alcanza a procesar, y buscar esa ayuda no es señal de que la fe no fue suficiente. Es sabiduría sobre cómo Dios provee los recursos para los procesos complejos. Señor, que quien necesita ese tipo de acompañamiento tenga la valentía de buscarlo esta semana. Que no haya vergüenza en reconocer que el proceso requiere más de lo que se puede hacer solo. Que el primer paso hacia la ayuda sea dado con la confianza de que tú puedes usarla. Amén. Padre, quiero orar por algo que la cultura individualista hace difícil: el duelo comunitario, porque hay pérdidas que no son solo personales. La pérdida de un ser querido que era parte de una comunidad, el fin de una era que todos vivieron juntos, la pérdida colectiva de lo que fue. Esas pérdidas comunitarias necesitan ser lloradas en comunidad. El pueblo de Israel tenía rituales de duelo colectivo. Lamentaciones era cantado públicamente. El llanto de Jeremías era el llanto de todos. Hay algo en el duelo compartido que el solitario no puede producir. Señor, que haya comunidad de duelo para quien la necesite. Que las iglesias y las familias sean lugares donde se pueda llorar sin que nadie apresure el proceso. Que el acompañamiento sea dado con la paciencia que el duelo requiere.
que quien está en duelo no tenga que esconderlo para encajar, y que la comunidad invisible de personas que oraron esta mañana sea también comunidad de duelo. Que los comentarios que se dejaron con el nombre de lo que se perdió sean también un espacio de reconocimiento mutuo, que saber que hay otros también en proceso de honrar sus pérdidas alivie algo de la soledad del duelo. Amén. Padre, quiero hablar de algo que parece contradictorio, pero que cuando ocurre es señal de que el proceso está avanzando. La gratitud en el duelo. No la gratitud que niega el dolor, la que puede ver, en el mismo campo de visión donde está la pérdida, lo que esa persona o ese sueño o esa etapa dejó. Porque la pérdida más profunda viene de lo más valioso, y lo más valioso dejó huellas, momentos que existieron, formas en que nos cambió, maneras en que su presencia formó quienes somos. El agradecimiento por lo que fue no cancela el dolor de que ya no esté. Los dos pueden coexistir. Señor, que en el proceso de honrar el duelo también haya espacio para honrar lo que se tuvo. Que junto a las lágrimas por lo que falta haya también el reconocimiento de lo que estuvo. Que la gratitud y el dolor compartan el mismo espacio sin que uno cancele al otro. Que esa capacidad de ver las dos cosas sea señal de sanidad avanzando. Padre, quiero orar por tipos específicos de duelo que pocas veces tienen el espacio que merecen. Para los que perdieron un bebé antes de nacer, el aborto espontáneo, la muerte perinatal, la infertilidad que cerró la puerta que se soñó. Que esa pérdida sea honrada como la pérdida de una persona real con nombre y personalidad imaginada y futuro soñado. Que el duelo por lo que nunca llegó a ser sea tan válido como cualquier otro. Para los que perdieron a alguien por suicidio, que cargan no solo el duelo por la persona, sino las preguntas sin respuesta. El qué podría haber hecho diferente. La culpa que no tiene lugar, pero que llega igual. Que haya paz para esas preguntas que no tienen respuesta y gracia para la culpa que no corresponde. Para los que perdieron la salud, que viven en el cuerpo de la persona que fueron y que ya no pueden hacer lo que hacían, cuya identidad estaba ligada a capacidades que ya no tienen. Que el duelo por la versión de sí mismos que perdieron sea reconocido como el duelo real que es. Amén. Padre, que esta semana el duelo que lleva esta persona encuentre al menos una expresión, que el objeto sea encontrado, que la conversación sea tenida con alguien de confianza, con un consejero si es necesario, o solo con Dios en quietud. Que el duelo mudo tenga esta semana su primera voz, que también haya un momento de gratitud por lo que se tuvo, un recuerdo honrado, una característica de lo que se perdió que haya dejado algo bueno, no para cerrar el duelo, para que el duelo sea completo, que incluya tanto las lágrimas como el reconocimiento de lo que valió la pena perder porque era valioso. Señor, que el proceso avance esta semana, que algo que estaba mudo hable, que algo que estaba solo sea acompañado, que algo que estaba sin nombre sea nombrado, y que cada uno de esos movimientos sea el siguiente paso en el camino hacia el horizonte donde toda lágrima será enjugada. En el nombre de Jesús. Amén. Padre, quiero orar por algo que pocas veces se nombra en el contexto del duelo, lo que la pérdida hace con la identidad, porque algunas pérdidas no solo quitan algo que se tenía, quitan una parte de quien se era. El que perdió a su esposo de muchos años no solo perdió a esa persona, perdió ser esposo o esposa. Una identidad que definía el día a día, las decisiones, el sentido del hogar. El que perdió el trabajo no solo perdió el ingreso, perdió el rol que le daba estructura y pertenencia. Esa pérdida de identidad necesita su propio duelo. No solo el duelo por lo que se fue, sino por quién se era con eso. Y ese duelo más profundo es el que muchas veces queda sin procesar, porque el mundo ve la pérdida externa, pero no la interna. Señor, que quien lleva esa dimensión del duelo pueda nombrarla esta mañana. Que junto a la pérdida de la persona o el sueño haya también espacio para llorar la versión de sí mismo que vivía con eso. Que el duelo sea completo, porque incluye lo que se perdió y lo que se dejó de ser con ello.
y que en ese espacio vacío donde vivía esa identidad perdida, haya también la construcción de algo nuevo, no en reemplazo, como continuación, que la persona que emerge al otro lado de la pérdida tenga algo que la persona de antes no podía tener, algo que solo el duelo procesado puede producir. Amén. Padre, quiero orar por algo que produce mucha confusión en los creyentes, la dificultad de convivir con el duelo y con la fe al mismo tiempo, porque hay una expectativa implícita de que la fe debería hacer el dolor más corto o menos intenso. Y cuando no lo hace, surge la pregunta de si algo en la propia fe está fallando. Pero Job, el hombre que la Biblia llama perfecto y recto, sufrió profundamente durante un tiempo largo. Los salmos de lamento son de personas de fe en duelo real. Jesús mismo oró en Getsemaní con angustia real. La fe no produce inmunidad al dolor, produce compañía en él. Señor, que quien lucha con la tensión entre el duelo y la fe, reciba esto. El duelo profundo no es señal de que la fe falló, es señal de que el amor fue real, que algo que importaba genuinamente fue perdido, y que el Dios de la fe no pide que ese dolor sea menor de lo que es para demostrar que se confía en él, que la fe y el duelo puedan coexistir sin que uno tenga que vencer al otro, que se pueda llorar y confiar al mismo tiempo, que se pueda preguntar por qué y al mismo tiempo seguir orando, que el lamento honesto sea también una forma de fe y no su contradicción. Amén. Padre, que quien está en el duelo más oscuro pueda ver aunque sea de lejos el horizonte, no para apurar el proceso, para saber que el camino va hacia algún lugar, que no es un círculo que regresa siempre al mismo punto de dolor, que hay dirección, aunque no siempre se vea con claridad, que Apocalipsis 21:4 sea el horizonte real. Enjugará Dios toda lágrima, no las lágrimas que el mundo valida, toda lágrima, la del duelo que duró décadas, la de la pérdida que nadie entendió, la que se lloró en silencio porque no había a quien mostrarla, toda, sin excepción, y que ese horizonte dé fuerza para el camino de hoy. No la fuerza de quien ya no siente el dolor, la fuerza de quien siente el dolor y de todas formas da el siguiente paso hacia el horizonte. Que ese paso sea dado hoy, y el de mañana también, que el camino sea caminado, en el nombre de Jesús. Amén. Padre, también quiero orar por los que acompañan a alguien en duelo, porque el acompañamiento del duelo ajeno es también un arte que pocas personas aprenden, que tienden a querer resolver en lugar de acompañar, a buscar las palabras correctas, cuando a veces lo único correcto es el silencio presente. Señor, que quien acompaña a alguien en duelo aprenda de Juan 11:35, que Jesús lloró antes de hacer el milagro, que primero estuvo presente en el dolor, que esa secuencia, presencia primero y soluciones después, sea también la del que acompaña al que está en duelo, que haya personas así para quien ora esta mañana, que si todavía no aparecieron, aparezcan pronto, el que puede sentarse en el silencio del duelo sin necesitar llenarlo con palabras, el que no apresura el proceso, sino que lo acompaña a la velocidad que el doliente necesita, que esa persona llegue. Amén. Padre, que el duelo que se trajo esta mañana sea más liviano al salir que al entrar, no resuelto todavía, más liviano, 1 gramo menos de peso, 1 gramo más de la certeza de que no se lleva solo, que ese gramo sea real y que sea notado, que las lágrimas que se lloraron esta mañana en privado frente a este video sean las que el Salmo 56 describe, vistas, guardadas, registradas, que no se pierdan en el vacío, sino que lleguen a las manos del que las recoge. Que esa imagen sea más real que la sensación de que el dolor se va al aire sin ser recibido, que el nombre que se escribió en los comentarios sea el comienzo de algo, de que lo que se perdió tenga un lugar donde ser nombrado, de que el duelo que no tenía espacio encuentre un espacio, de que lo que se cargó en silencio pueda ser dicho aunque sea en el espacio pequeño de 2 palabras en una pantalla, y que mañana cuando vuelvan aquí traigan algo que hoy no tienen todavía, un paso más en el proceso, una conversación que ocurrió,
el objeto que fue sostenido y la historia que fue hablada. Algo concreto que sea la evidencia de que el duelo está siendo honrado y no solo cargado. En el nombre de Jesús que lloró, que fue quebrantado y que venció de todas formas. Su resurrección no borró el duelo del Viernes Santo. Le dio un contexto más grande. Que ese contexto más grande sea también el del duelo de hoy. En ese nombre. Amén y amén. Padre, también quiero orar por los que llegan a este duelo desde fuera de la fe o desde la duda, que quizás llegaron aquí porque alguien les compartió el video o porque la búsqueda de algo los trajo, que no están seguros de que Dios exista, pero que la pérdida que llevan es demasiado pesada para cargarla solos. Para esa persona, el Dios que llora con los que lloran no exige certeza antes de estar presente en el duelo. Jesús lloró en la tumba de Lázaro sin preguntar primero si los presentes tenían la teología correcta. El duelo es el punto de encuentro, no la fe perfecta, solo el dolor real llevado al único que puede verdaderamente acompañarlo. Señor, que quien llegó desde la duda encuentre en este espacio algo que la duda no había encontrado antes, la presencia real en el dolor, el que llora con los que lloran antes de explicar o de resolver. Que ese encuentro sea el comienzo de algo que la mente todavía no puede formular, pero que el corazón ya comenzó a reconocer. Amén. Padre, quiero orar también por quienes perdieron la fe durante el proceso del duelo, que oraron y el milagro no llegó, que esperaron la sanidad y no ocurrió, que confiaron en que Dios intervendría y la pérdida ocurrió de todas formas, y que en el duelo por lo que se perdió hay también un duelo por la fe que se tenía. Ese duelo doble es uno de los más difíciles que existen, porque al dolor de la pérdida se suma el silencio de Dios que no respondió como se esperaba, y el espacio de la fe que antes era fuente de consuelo se convirtió también en fuente de preguntas sin respuesta. Señor, que para esa persona haya una presencia tuya que no exige que las preguntas estén resueltas. Que el duelo por la fe perdida sea también recibido aquí. Que la honestidad del Job, que clamó desde el dolor sin recibir respuesta inmediata, sea también la puerta de entrada para quien está en ese lugar. Que lo que fue destruido en el proceso pueda ser reconstruido. No en la misma forma. Algo más profundo. Una fe que no depende de que Dios actúe como se espera, sino de que Dios es quien es, aunque las circunstancias no confirmen lo que se esperaba. Esa fe más profunda es posible al otro lado del duelo. Amén. Padre, quiero orar por algo muy concreto. Las fechas que el duelo guarda, aunque uno quiera olvidar. El aniversario de la pérdida, el cumpleaños de quien ya no está, la fecha de la boda que ya no existe, el día en que llegó el diagnóstico, las fechas que el calendario marca como días ordinarios, pero que el corazón sabe que no lo son. Que las próximas fechas difíciles sean transitadas con compañía. Que no lleguen como sorpresa, aunque siempre lleguen. Que haya un plan para esos días, con quién estar, qué hacer con el recuerdo, cómo honrar lo que fue sin que la fecha se convierta en un obstáculo insalvable cada año. Señor, que quien tiene una fecha difícil en el horizonte cercano, sepa que en ese día estarás presente como en cualquier otro. Que el duelo de esa fecha pueda ser traído aquí también. Que haya oración para el día del aniversario igual que para los días ordinarios. Que ninguna fecha sea demasiado difícil para ser acompañada. Amén. Padre, declaro con fe lo que tu palabra dice que es verdad sobre el duelo que llevo, no porque el dolor haya desaparecido todavía, porque la fe habla la realidad de Dios antes de que las circunstancias la confirmen completamente. Declaro que mi duelo es legítimo, que el tiempo que lleva no es señal de poca fe, que la profundidad del dolor es proporcional a la profundidad del amor, que lo que más duele era lo que más importaba, y que eso merece ser honrado y no apurado. Declaro que mi pérdida es vista por Dios, aunque no haya sido validada por todos los que me rodean. Que el dolor que siento por lo que no tuvo funeral también llega a sus oídos. Que no hay pérdida demasiado pequeña para su atención, ni demasiado ambigua para su comprensión.
declaro que no estoy solo en este duelo, que el Dios que lloró en la tumba de Lázaro llora también con lo que yo lloro, que el varón de dolores está al lado, no desde arriba, que cada lágrima fue vista y guardada, que el proceso ocurre en compañía aunque no siempre se sienta así. Declaro que el duelo va hacia algún lugar, que no es un estado permanente, aunque en este momento así se sienta, que hay un horizonte donde Dios enjugará toda lágrima, que ese horizonte es real aunque esté lejos todavía, y que el camino hacia él es caminado con el que ya conoce el final. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Padre, que esta semana haya una conversación sobre lo que se perdió, con alguien de confianza, con un consejero o solo contigo en quietud, que el duelo que estuvo mudo durante demasiado tiempo encuentre su primera voz. Que esa voz, aunque pequeña y torpe, sea el comienzo de un proceso que lleva hacia la libertad. Que el objeto sea encontrado, que la historia sea contada, aunque sea solo en la intimidad de la oración. Que lo que se cargó solo comience a ser cargado en compañía. Y que la acumulación de esos movimientos pequeños produzca con el tiempo el alivio que el duelo apurado no puede producir. Que quien viene a esta comunidad cada mañana encuentre que el espacio del duelo permanece abierto, que no sea un tema que se toca una vez y se cierra, que cada vez que el duelo regrese con fuerza haya un lugar donde traerlo, que este sea ese lugar. Nos vemos mañana. Y que la comunidad que se formó alrededor de estas oraciones sea también comunidad de duelo. Que los nombres escritos en los comentarios sean reconocidos mutuamente como pérdidas reales. Que el espacio colectivo donde se nombran las pérdidas sea también el espacio donde comienzan a ser procesadas. En el nombre de Jesús. Amén. Que Dios, el que guarda las lágrimas, sea la presencia constante en este proceso. Que su cercanía a los quebrantados sea concreta y no solo promesa abstracta. Que el Dios que lloró en Juan 11:35 sea reconocido como el que llora también aquí, ahora, contigo. Amén y amén. Padre, que quien llegó con el duelo más antiguo, el que lleva años sin ser completamente procesado, reciba esta mañana algo especial. La certeza de que nunca es demasiado tarde para honrar una pérdida. Que el tiempo que pasó no significa que el duelo ya no importa o que ya no tiene lugar. Que la pérdida de hace 10 años que sigue activa sea tan válida hoy como el día en que ocurrió. Que el permiso de llorarla ahora, aunque haya tiempo de por medio, sea recibido. Que el duelo no procesado de cualquier época tenga siempre este lugar donde ser traído. Que el duelo honrado esta mañana sea el primer paso hacia la paz, no la que niega la pérdida, la que puede cargarla sin que aplaste, la que coexiste con el dolor sin ser destruida por él. Esa paz es posible. El camino hacia ella comenzó aquí. Amén. Que mañana traigan el siguiente paso, la práctica iniciada, la conversación tenida, el nombre escrito, el objeto sostenido, algo concreto que muestre que el proceso está vivo, que se está honrando lo que se perdió de la manera que merece ser honrado. Nos vemos mañana. En el nombre de Jesús. Amén. Que la comunidad de esta mañana sepa que no está sola en el duelo, que hay muchos, que los nombres en los comentarios son solo los visibles de un duelo mucho más amplio, que ese reconocimiento mutuo de que el dolor es real y que merece espacio, sea en sí mismo parte de la sanidad. Amén y amén. Señor, que quienes oyeron esta oración esta mañana lleven algo diferente en el corazón al cerrar este video. No la ausencia del duelo, la presencia de la compañía en él. Que el peso siga siendo real, pero que sea menos solitario. Que lo que se cargaba solo comience a sentir que tiene soporte. Que la semana que empieza sea diferente en algo pequeño, pero concreto. Una conversación que no había ocurrido. Un momento de quietud donde el duelo tuvo voz. Una lágrima que finalmente encontró salida. Algo que sea la evidencia de que el proceso honrado esta mañana comenzó a moverse. Que el Dios que llora con los que lloran sea reconocido esta semana en ese movimiento. Que su presencia en el duelo sea tan real
como lo fue en el jardín donde María Magdalena lloraba y donde Él la llamó por nombre. Que ese nombre también sea pronunciado esta semana, el propio, con ternura, por el que guarda las lágrimas. Amén. Que la práctica del duelo honrado sea la de esta semana, nombrar lo que se perdió, hablar sobre lo que significó, reconocer lo que quedó. Que este espacio permanezca abierto. Que nadie tenga que cargar el duelo sin un lugar donde traerlo. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Padre, que también haya oración por el que aún no puede llorar, que tiene la pérdida encima, pero que las lágrimas no llegan, que siente que debería llorar y que no puede, que carga el peso sin la válvula de salida que el llanto provee. Ese también es un tipo de duelo real. Que las lágrimas que todavía no llegaron tengan su momento. Que cuando lleguen, en el tiempo que sea, haya el espacio para recibirlas sin vergüenza y sin apuro. Que el cuerpo que guardó el duelo encuentre su manera de soltarlo. Y que ese soltarlo sea recibido como lo que es, el comienzo de la cicatrización. Señor, que cada persona que oyó esta oración hoy lleve en el corazón esto: su duelo es legítimo, su pérdida importa. Sus lágrimas son guardadas, no está solo en el proceso, y hay un horizonte donde toda lágrima será enjugada. Ese horizonte es real, aunque hoy esté lejos. El camino hacia él comenzó esta mañana, en el nombre de Jesús. Amén. Que mañana vuelvan, con un paso dado, con el proceso un gramo más adelante, con la certeza de que el Dios que llora con los que lloran estuvo presente en el día que pasó. Nos vemos mañana. Aquí estará la siguiente oración, y el espacio del duelo permanecerá abierto. Amén y amén. Padre, una última oración por los que llegaron a este video por primera vez hoy, que quizás no conocían este canal, pero que algo los trajo aquí justo cuando necesitaban este espacio. Que la pérdida que los movió a buscar los llevó exactamente al lugar correcto. Que encuentren aquí lo que no encontraron en otros lugares. No respuestas rápidas ni promesas fáciles. Presencia real en el dolor. La comunidad de los que eligieron honrar su duelo en lugar de silenciarlo. Y el Dios que llora con los que lloran, presente desde el primer video hasta el que venga. Señor, que se queden, que vuelvan mañana. Que la oración de mañana encuentre a alguien que dio un paso en el proceso de hoy. Que la acumulación de mañanas en este espacio sea con el tiempo la historia de cómo el duelo fue procesado, la pérdida fue honrada y la vida fue encontrada al otro lado. Amén. Que todo lo que fue dicho en esta oración sea recibido por quien lo necesitaba escuchar. Que caiga en el lugar exacto donde estaba la herida. Que produzca lo que solo la palabra de Dios puede producir: luz en la oscuridad, compañía en la soledad, esperanza en el duelo. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Que el nombre escrito en los comentarios sea orado con la ternura con que llamas a cada uno por nombre. Que nombrarlo haya sido traerlo a la luz donde puede sanar. Que lo que estaba en el silencio haya encontrado hoy su primer rayo de luz. Que mi dolor es visto sea recibida como la verdad que es. No declaración vacía. Afirmación de una realidad que existe, aunque no siempre se sienta. Que en los días donde no se siente haya el recurso de declararla de nuevo. Que Dios guarda mis lágrimas sea la frase que acompañe el proceso esta semana. Que en cada momento donde las lágrimas vengan, esperadas o no, haya ese recordatorio. Estas son guardadas. No se pierden. Son suficientemente importantes para ser conservadas por el que conserva lo que importa. Amén. Que Apocalipsis 21:4 sea el horizonte que da fuerza hoy. Toda lágrima enjugada, las reconocidas y las que nadie validó, las de esta mañana, sin excepción. Ese es el horizonte hacia el que camina quien confía. Y ese camino comenzó aquí, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Llegaste hasta el final, con el duelo que trajiste, con la pérdida que quizás nadie más comprende del todo, con la necesidad de un espacio donde el dolor sea honrado antes de ser resuelto. Y te quedaste. Eso ya es un movimiento dentro del proceso.
Como prometí, aquí está la práctica de duelo que puede acompañar los días que siguen. Se llama la práctica del objeto y la historia. Elige un objeto que represente lo que perdiste. Puede ser una foto, algo que perteneció a quien ya no está, algo que simbolice el sueño que no llegó. Una vez por semana, en un momento de quietud, sostén ese objeto y habla, con Dios o simplemente en voz alta, lo que extrañas, lo que cambió desde que se fue, lo que aprendiste de ello, lo que agradeces aunque duela, no para resolver el duelo, sino para que no se quede mudo. El duelo mudo, el que nunca se habla ni se llora, es el que más se atrasa. El duelo que encuentra expresión, aunque sea en privado, aunque sea torpe, encuentra también movimiento. No fuerza la velocidad del proceso. Le da el espacio que necesita para moverse. Que esa práctica sea comenzada esta semana. Que el objeto sea encontrado. Que la primera conversación sea tenida, aunque sea difícil y breve. Que el duelo que estuvo mudo durante demasiado tiempo encuentre su primera voz esta semana. Si todavía no formas parte de esta comunidad, suscríbete ahora y activa la campanita. Cada mañana hay una oración nueva preparada para los temas que más pesan. Los duelos, las pérdidas y todo lo que la fe a veces no sabe cómo nombrar, pero que Dios sí sabe cómo acompañar. Suscríbete para que llegue sola a ti cada mañana. Padre, antes de que esta persona cierre este video, la entrego en tus manos. Conoces exactamente lo que perdió, cuánto tiempo lleva cargando ese duelo y cuántas veces sintió que no había suficiente espacio para llorarlo como merecía. Que hoy haya algo diferente, una ligereza que no esperaba, un momento donde la pérdida sea recordada y el peso sea un gramo menor, un instante donde la presencia de Dios en el duelo sea más tangible que de costumbre. Algo pequeño pero real, que sea la evidencia de que el proceso avanza. Que la práctica del objeto y la historia sea comenzada esta semana. Que el duelo que estuvo mudo encuentre voz. Que lo que se cargó solo comience a ser cargado en compañía, y que el camino hacia el horizonte donde toda lágrima será enjugada, sea caminado con el Dios que llora con los que lloran. En el nombre de Jesús que lloró, que fue experimentado en quebranto, que guarda nuestras lágrimas, y que prometió enjugarlas todas, en ese nombre extraordinario. Amén. Y antes de irte, en pantalla aparece el siguiente video preparado para este camino. Dale clic, nos vemos mañana.